Supongamos que Irina ahora para en la calle a alguien y ustedes le tienen que explicar por qué la Tierra es esférica, es redonda. Bueno, por cómo se formó la Tierra. Bien. A ver si lo podemos hacer. Ahí va, ahí vamos. Está bien, la Tierra se arrancó a formar por un montón de átomos de hidrógeno y de helio que empezaron a chocar y después elementos mucho más pesados que se fueron formando y formaron el núcleo primero. Dentro de esos elementos tenemos el hierro y el níquel, que son elementos pesados, que quedaron en el centro unidos por una suerte de fuerza. O sea, se unían así. Bueno, y así se fueron armando las capas cada vez con elementos más livianos. ¿Por qué? Porque dentro de ese núcleo había una fuerza, no sé cómo explicarlo así, que atraía primero los elementos más pesados, que se iban como condensando en un centro, y luego los más livianos. Por la densidad, de alguna manera. Por la densidad, de alguna manera. O sea, la Tierra primero arranca, se arma como es como un espiral plano, que luego por estas fuerzas que condensan se forma como una esfera. Con tus argumentos, ¿qué fundamentos tenés para decir que la Tierra es plana? Primero, acá por lo menos lo que yo escucho, vos le preguntaste si está comprobado. El núcleo de la Tierra nos dicen que está a 6.700 kilómetros hacia el centro de la esfera. Cuando vos vas a la observación y decís, bueno, geológicamente, ¿qué se comprobó de todo eso? El pozo más profundo que se hizo llegó al 0,02%, que es el pozo Kola. Por lo tanto, no hay observado absolutamente nada. Esos son modelos teóricos que a lo largo del tiempo fueron modificándose. Lo arranca Athanasius Kirchner en el 1600 y en 1931 Lyman, una mujer, Ingrid Lyman, es la que presenta un modelo teórico de un núcleo. Pero a la fecha de hoy, los depósitos de... ¿Cómo vos comprobás esas cosas también? Porque vos decís que lo nuestro no está nada comprobado, pero en realidad sí, cuando hablaste de Lehmann, que es la sismóloga, ella comprueba lo de las ondas sísmicas. Es más, ella fue la que descubrió, supuestamente por las ondas, las capas de la Tierra. Porque unas ondas atravesaban, llegaban a una anomalía y después se refractaban por debajo, o sea, le generaban la capa. La onda viajaba a través de las capas. Onda P, onda C, claro, viajaba a través de las capas. Claro, pero no demuestra un núcleo. O sea, vos para demostrar en la ciencia tenés que observarlo. La geología actual, a través del pozo Kola que se llevó a cabo en el 87 en Rusia, creían que más abajo se iba, más blando se volvía todo, y sin embargo fue todo lo contrario. Abandonaron el proyecto porque se rompieron las máquinas, porque no pudieron seguir perforando. Porque la corteza lleva un diámetro. Exactamente, entonces se comprobó que todavía no hay nada que pueda atravesar. Todavía no hay nada. Por eso se utilizan modelos científicos, simuladores. Simuladores con datos que cargan los humanos que no necesariamente coinciden con lo que uno después va a observar. La ciencia va creciendo de superarse un modelo al otro, pero siempre el juez es la naturaleza. Entonces, bueno, digo, por ejemplo, el agua, que lo podemos comprobar todo. ¿Cómo curvas el agua? Pero oye, usted, que vos sos geóloga, ¿cuál es la ecuación para sacar la curvatura de la Tierra? O sea, ¿te la enseñan eso? Con el radio de la Tierra. Entonces, en 54 kilómetros, ¿qué curvatura debería haber? Y dame una calculadora, mijo. Poco, me imagino. 54 kilómetros, nada, no podés ver nada, me imagino. What the fuck? Con respecto a la curvatura, porque estamos hablando de la Tierra, hoy en día, cuando uno hace la trigonometría esférica, se tendría que curvar 20 centímetros por kilómetro al cuadrado. Lo que significa es que justamente desde Colonia hasta Buenos Aires, que hay 54 kilómetros, tenés 205 metros de curvatura. Ningún edificio de Buenos Aires que no supere los 200 metros debería verse, sin embargo se ven más de 40 edificios en la línea costera de Buenos Aires. Investiguen cuántos de esos edificios superan los 200 metros de altura, estoy hablando de esto. Experimentos más avanzados, a 10 kilómetros de altura, vos debes ver nada más que 385 kilómetros a la distancia, que es a la altura que viaja un avión comercial. Hoy en día se sube, bueno, esto es un ingeniero civil, sube con una cámara, con un lente infrarrojo y llega a ver 804 kilómetros a la distancia. Están todos los videos con toda la información disponible. Eso pone en jaque al modelo tierra esférica porque la observación no te está coincidiendo. O sea, quiere decir que vos deberías ver una cierta cantidad de kilómetros
cuando en realidad ves Claro, todo porque el tendría que panorama. curvarse y empezar a dejar de verse. Hoy en día incluso se lanzan Esfera. ¿Por qué Mirá, mentirían de esa manera? Claro, ¿cuáles son los No, provechos que pero ¿por qué la sacan? esfera y lo plano? Eso quiero saber, tipo, bien en lo bueno, concreto. porque ahí tenés que irte, ahí tenés que, obviamente que es un tema largo, pero tenés que irte a las cosmologías. O sea, cuando vos estudias el Big Bang, lo que estás tratando de estudiar es la cosmología de tu mundo. ¿Por qué Ok. estás acá? ¿Cómo se creó? ¿Sí? Esa misma pregunta no es típica de nuestra generación. Esa es una pregunta que tiene todas las culturas y O civilizaciones. sea, a lo perdón, largo vos del decís mundo. que ellos siguen con... Pero espera un cachito, te contesto, pero si no, no te puedo contar en 3 minutos 1500 años de historia. ¿Pero Entonces, qué tiene la tengo que- esfera que La esfera lo que tiene... con relación al adoctrinamiento? Como, La esfera lo que a vos te permite, el modelo heliocéntrico, en términos filosóficos, Sí. lo que a vos te dice es que sos un granito de arena en el medio del universo, sin saber por qué estás acá, quién te puso, cómo, a dónde tenés que ir, vas viajando en el Big Bang, en un universo en expansión sin Ay, ningún jamás tipo de sentí eso. importancia. Estamos pasando Y una lo foto. plano Eso es. que... Y lo plano refiere imitaría. a lo que todas las culturas antiguas, mayas, aztecas, egipcios, incas, ¿Pero vedas, ¿Por qué te basas en hablan- algo tan antiguo? Sí, porque estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de la cosmología. Ah, claro. Vos me haces una pregunta. Claro, capaz que vos no conocés de cosmología, pero estamos hablando de una pregunta filosófica. Vos me Claro, sí, preguntás- pasa que tantas la cosas ciencia hoy en se día, renueva, la ciencia claro. tan renovada, Claro. ¿por qué te basas en cosas tan Nosotros antiguas? ni le prestamos Ah, atención a vos no esas cosas. estudiás, no estudiás lo que pasa. O sea, me nombraste Newton. ¿Sabés cuántos años tiene Newton? Sí, pero no nos Pero basamos estás hablando de- en nuestra vida solamente. Hay con pirámides. Pero Newton. para referirte al modelo de gravedad me citaste a Newton, ni siquiera a Einstein. Entonces la historia la tenés que conocer No, no porque te comenté con si no, Einstein no porque podés es saber a demasiado dónde complicado estás hablar de la parada. relativa espacio-tiempo, entonces... El que controla el pasado controla el presente. ¿Conocés esa frase de George Orwell? Capaz que vos no estás metida en la parte más sociológica, en la parte de la No saques sociedad. conclusiones Entonces, en lo que hacemos nosotras. O sea, claro, perdón, o sea, ¿cuánto tiempo estudiaste el modelo terraplanista? No lo estudiamos. algún Claro, modelo. ahí está el tema que nos pasa a todos. Nos meten un solo modelo, no nos cuentan el otro modelo. Va, estuvimos viendo un par de imágenes, cuando pero- vos te metés con el mismo entusiasmo que tal vez estudias un modelo, te pones a estudiar el otro, tenés un material de contraste. Si no tenés la otra parte estudiada, es muy difícil charlar porque obviamente yo Porque para mí, en mi punto de vista, por lo que yo estudio y demás, nada, que basarse en la ciencia está bueno porque la ciencia se basa en experimentos y cosas que se pueden explicar y demás. Así que Ok, nada, no ok. se basa en cosas que vuelan por el aire y podés decir que algo es así porque sí, no. Las cosas que están dichas están explicadas. Unidos por una suerte de fuerza. O sea, se unían así. Bueno, y así se fueron armando las capas cada vez con elementos más livianos. ¿Por qué? Porque dentro de ese núcleo había una fuerza, no sé cómo explicarlo así. no, sí, si aparte... quieren enfocar la lista, los A giroscopios, ver. por ejemplo, los láser a larga distancia, la brújula, el sectante, el mecanismo de antiquitera, los experimentos que fallaron en demostrar la rotación de la Tierra. Oye, se lo digo a la gente, no se cierren a la cuestión de una creencia porque ninguno acá es astronauta, ni salió, ni sabe cómo la NASA fue fundada, ni quiénes están atrás. Es como una situación de la misma corrupción que vemos todos los días en nuestra sociedad. Ábranse, escuchen otras voces, pero sobre todo investiguen por ustedes mismos, o sea, no le hagan caso ni a una institución ni a la otra. Investiguen porque hoy en día tenemos las herramientas para llevar a cabo nuestra propia investigación. Cierre a todo esto. Para dar un cierre. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice él. No hay que cerrarse, está buenísimo plantearse las cosas, replanteárselas, lo que te enseñan en el colegio, en cualquier lado donde te enseñan. También a nosotras nos queda una duda, o sea, nos quedan muchas dudas